¿Te dan miedo los cambios? ¿Te asusta vivir lejos de tu país? ¿Te sientes culpable de mover a tus hijos? ¿Vives extrañando lo que dejaste? Hola, bienvenidos al podcast Con la familia en la maleta. Nuestro objetivo es generar un espacio para compartir experiencias en este mundo de vivir fuera de tu país. Yo soy Carolina Villalobos, consultora en crianza con especialidad en contextos de migración. Casada, mamá de 3 jóvenes y con la experiencia de vivir en 7 países entre Asia y América Latina. Yo soy Gabriela Mesa, coach ontológico, especialista en temas de expatriación. Tengo 3 hijos y he vivido fuera de mi país en 3 ocasiones. Espero disfruten este espacio tanto como nosotros lo disfrutamos en cada episodio. Venos o escúchanos cada martes. Yo me acuerdo perfecto esa primera expatriación con un bebé de 1 año. De repente me dicen, te vas. Yo me acuerdo las primeras noches que yo soñaba, pues que me llevaba al niño y lo perdía. Y ahora regresar, o sea, repatriarte, eso sí. Está cañón. Que en esta vida que sales y regresas y todo, sí te empieza a gustar un poco el cambio. ¿Y qué hubieras hecho diferente en esa circunstancia? A mis hijos les cambió muchísimo la manera de ver la vida. Y he aprendido yo a soltar y a darme cuenta que todo pasa. De repente te empiezas a sentir porque la gente pues te empieza a olvidar un poco. Yo creo que me hubiera gustado que me dijeran, ¿sabes qué? Disfruta lo que tienes. Cuando no te sueltas de la orilla no puedes alcanzar la otra orilla, ¿no? Como arrancarte una curita de a poco, ¿no? O sea, como sí. Yo creo que hay que arrancártela de golpe y dejar que sane y luego ya volver, ¿no? Bienvenida, Gaby, a este espacio. Hola. Donde vamos a hablar sobre la crianza en contextos de expatriación. Les quiero contar un poquito de este proyecto. Gaby y yo somos amigas, nos hicimos amigas aquí en Colombia. Somos expatriadas, tenemos un historial de expatriación bastante largo. Y pues nos dimos a la tarea de, primero que nada, entrevistarnos una a la otra para que conozcan un poco nuestra historia. Entonces, creemos que esto que estamos haciendo les va a servir mucho a estas familias que están cambiándose o están pensando en este proyecto de expatriación. Estamos como muy convencidas las dos que el compartir experiencias es muy valioso para esta comunidad, más que las teorías y más que pues este libro dice esto. Pues es riquísimo poder escuchar de alguien que ha vivido justo eso, pues su experiencia, ¿no? Y cómo le hizo en este cambio, cómo sortió ciertas dificultades en los cambios con sus hijos, las edades de sus hijos. Entonces, bueno, pues por ahí va este podcast. Y pues la primera invitada pues va a ser Gabriela Mesa. Listo. Hola, Caro, claro que sí, aquí estamos y bueno, esperemos que todas las experiencias que tenemos les gusten, les sirvan y bueno, sí los invitamos a que nos sigan porque la verdad es que tenemos entrevistas súper interesantes y el tema... O sea, porque es el mismo tema, pero cada persona que hemos entrevistado lo ha vivido súper diferente, Lo vive diferente, claro. Y la verdad es que sí son cosas súper útiles, como decía Caro, a mí eso me encanta, que la parte de la teoría, bueno, es bien válida y es buenísimo, que si el curso, lo que tú quieras, pero el hablar con gente que lo ha vivido y que ya le pasó, te puede dar muchísimos tips y muchísimas herramientas para cómo manejar esto, para cómo enfrentarlo y cómo ayudar a los que están contigo, ¿no? A tus hijos, sobre todo, que esa es la parte donde nos queremos enfocar más, en la crianza en contexto de expatriación. Los invitamos a que nos sigan y bueno, aquí estoy, lista para tus preguntas, Carla. Oye, bueno, Gaby, primero que nada, pues cuéntanos un poco tu historia, cuántas expatriaciones has tenido, cuántos hijos tienes, en qué lugares has vivido. Ok, bueno, mira, yo me llamo Gabriela Mesa, soy mexicana de la Ciudad de México. Yo crecí toda mi vida en la Ciudad de México y te voy a contar un poquito mi historia desde la primera expatriación, ¿sí? Yo tengo 3 hijos, tengo 2 hombres y una mujer, estoy casada, yo soy licenciada en Administración de Empresas y casi recién casada, cuando mi hijo grande tenía 1 año, nos dijeron que nos íbamos a ir la primera vez a Argentina. Nos fuimos a vivir a Argentina. ¿Cuando tenía 1 año? Cuando tenía 1 año, el grande. Yo creo que tenía un poquito menos de 1 año. Cuando nos avisaron, nos íbamos a ir. En ese momento, pues yo dejo mi trabajo
y bueno, decidimos tomar esta aventura, ¿no? Yo me acuerdo perfecto esa primera expatriación con un bebé de 1 año, que yo tengo una familia, la familia de mi mamá y mis hermanas y mis primos y todo el mundo, somos muy unidos y yo tenía una red de apoyo muy grande. Tenía mis amigas de toda la vida, sobre todo tenía una de mis hermanas a la vuelta de mi casa y a mi mamá muy cerca. Y de repente me dicen, ¿te vas? Yo me acuerdo las primeras noches que yo soñaba, pues que me llevaba al niño y lo perdía, ¿no? Todo el tiempo decía, lo perdí. ¿Cómo crees? Y decía, ¿y ahora quién va a cuidar a este niño? Mi sensación en el avión era, ¿quién lo va a cuidar? O sea, ¿quién va a ser responsable de un bebé de 1 año, no? O sea, tú tenías en tu cabeza que también la responsabilidad de criar a tu hijo también recaía en tus hermanas y tu mamá. Porque como latinos y como mexicanos, pero yo creo que todos los latinos tenemos un apoyo bien grande, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá, pues los primeros baños me acompañó, al pediatra me acompañaba, con mi hermana hacíamos pues todo juntas, ¿no? Entonces, esa parte fue bien complicada, o sea, como irme sola, porque aparte, pues mi esposo, yo me imagino que siempre cuando te vas, pues tienes unas responsabilidades tan distintas que no tienes mucho tiempo para estar en tu casa, ¿no? Sobre todo la llegada es complicada para ellos, entonces toda la responsabilidad del niño recaía sobre mí y yo iba embarazada, todavía no sabía, pero iba embarazada de mi segundo hijo. Entonces, bueno, llegamos a Argentina, la verdad es que fue muchísimo más fácil de lo que yo esperaba, porque estaba muy chiquito, ¿no? Entonces me la pasaba mucho tiempo con él, me pegó la parte de ya no trabajar, pero poco a poco fui pues tomando la responsabilidad pero sí me costó trabajo. Esa primera salida me costó trabajo, fue una expatriación muy corta, más o menos 1 año estuvimos fuera y volvimos a México y ya mi hijo, el segundo hijo, nació en México. Ahí estuvimos, pues 14 años en México, o sea, un tiempo largo en México, nació mi tercera hija y nos volvemos a ir a Argentina. Entonces, ahí nos volvemos a ir a Argentina, otra vez a Buenos Aires, pues ya con la facilidad un poco de que ya conocía yo el lugar, vuelvo a dejar mi trabajo, nos vamos llegamos a Argentina y ahí la verdad es que fue todo muy fácil porque fue como una aventura, ¿no? Íbamos por un tiempo, alrededor de 2 años, fueron de exactamente 2 años, y sí fue una aventura increíble. Yo te puedo decir que por las edades de mis hijos, que tenían 13, 11 y 9, ¿sí? Fue súper divertido porque lo tomamos esa parte como una aventura. Llegamos a Argentina, estuvimos 2 años y volvimos. Nos costó mucho despedirnos de la familia porque, pues sí, crecían con los primos. Yo todos los fines de semana, mis sobrinos en mi casa o mis hijos en la de ellos, comíamos juntos 2 o 3 veces a la semana. Entonces, de repente estar solos, esa parte nos costó un poco de trabajo. Bueno, estuvimos 2 años, regresamos a México. Pero se acostumbraron rápido a estar solos. O sea, que dices, no me voy a acostumbrar. No. Y ya en un mes dices, pues tampoco era tan grave, ¿no? O sea, dejar a tus hermanos, tus papás, tampoco era tan grave. Tampoco era tan grave. Sobrevives a todo. A todo. Es impresionante. Te acostumbras a todo y sí me hizo mucha falta la familia, sobre todo a mí, yo creo. A mí sí me hizo mucha falta la familia. Mis hijos también extrañaban mucho a los primos, pero la verdad es que Buenos Aires es un lugar donde se vive muy bien y la vida que tenían allá era muy divertida. Viajábamos mucho y como estábamos los 5 solos, o sea, hacíamos muchos planes juntos que nunca antes habíamos hecho en México, ¿no? O sea, como que las reuniones ya eran, vamos a comer los 5, vamos a lo que quiere uno el fin de semana, pero a todos lados íbamos juntos. Entonces esa parte nos encantó a todos, viajamos mucho por Argentina y bueno, la verdad es que fue muy divertido. Y ahora regresar, o sea, repatriarte, eso está cañón. Esa parte de la vuelta es complicada. La verdad es que yo creo que nosotros no estuvimos tanto tiempo fuera, o sea, 2 años, no nos permitió desarraigarnos tanto, ¿no? Entonces, cuando volvimos, el día de la noticia sí fue difícil porque teníamos una vida muy divertida allá. Inclusive yo, por ejemplo, llegando a Argentina, cambié totalmente mi carrera y me puse a estudiar otra serie de cosas y me costó trabajo porque no pude terminar algunos proyectos que tenía, pero volvimos y la verdad es que yo creo que a los 15 días yo ya estaba muy bien. A mis hijos no les costó tanto trabajo porque nunca perdieron el contacto ni con sus amigos ni con su familia. O sea, ¿regresaron al mismo colegio? No regresaron al mismo colegio, regresaron a otro colegio, pero los amigos los seguían viendo. Y eran amigos de la zona y se seguían llevando muy bien todavía. O sea, como que fueron 2 años en los que fuimos muchas veces a México
y eso les permitió mantener ese esas vínculo, relaciones. esas Ok. relaciones. Regresaron otra vez a México, entonces regresaron a edades, pero también complicadas, porque el grande ya era en secundaria, ¿no? Ya estaba en secundaria, Ajá. A él esa parte de dejar todos los amigos allá, En Argentina. en Argentina, que hizo muy buenos amigos, sí le costó. Sí. Yo creo que él fue un poco el más renuente a volver. Sí le costó. Eso por un lado. Otra cosa que les costó regresando, ahí sí a los tres, fue que venían de años muy fuertes en cuanto, por ejemplo, que son cosas que a veces no te cuestionas, pero regresaron cuando pues toda la parte de historia y geografía y toda esa parte de académicamente de México, pues no la tenían. No la tenían. Se ¿no? tenían que poner al corriente. Se sabían las capitales de Argentina, pero no las capitales de México, ¿no? Ok. Entonces, en esa parte les costó un poco de trabajo como entrar a la escuela, como ponerse al corriente, pero digo, son niños y se adaptan rápido. Claro. ¿No? Esa parte académica como que yo creo que... Le costó. Sí. Oye, parándonos un poco en ese tema, cuando llegaste a Argentina, ¿por qué no pensaste en un colegio internacional en Argentina? Mira, esa parte me gustaría tocarla así, bueno, qué bueno que lo mencionas. O sea, porque yo Sí. pensando, ¿no? Pues es que los dos colegios donde los metiste son locales. Locales. O sea, tanto en Argentina como en México. Pues Sí. obviamente pues no iban a estar como a la par en los temas que se estaban viendo, todo Claro. eso, ¿no? Mira, una persona, cuando me iba a ir, una persona que había vivido en Argentina también, a mí lo que me decía y lo que me recomendó fue que tratara de entrar como a la cultura, ¿no? Y lo que hicimos fue, sí buscamos colegios internacionales, pero llegamos a medio año. Eso es parte importante porque llegamos a mitad del ciclo escolar. O sea, mis hijos terminaron ciclo escolar en México y en Argentina ya llevaban medio año escolar. Entonces, Pero inclusive los colegios internacionales. te voy a decir, la mayor, no, los colegios internacionales estaban igual que en México. Sí, en México. Ajá. Pero cuando empezamos a ver, el colegio que más nos gustó era un colegio que era Local. un colegio local. Ah, Entonces ya. decidimos eso y entraron bien, les gustó mucho. En la parte social estuvo como muy bien, los Ok. aceptaron súper bien. No había muchos extranjeros en el colegio, Sí. había algunos extranjeros, pero no muchos, y la verdad es que les fue muy bien en ese sentido. O sea, sí se adaptaron enseguida a la cultura, conocieron muchísima gente, pues argentinos, y les gustó muchísimo esa parte de la experiencia. Claro, ganaron como esa adaptación a la vida local, A la ¿no? vida Porque local. luego en ambientes expatriados, en ambientes como en esta burbuja de expatriación, luego te pierdes de muchas cosas de la vida local donde estás, ¿no? Exacto. Entonces eso un poco lo ganaron. Luego estuvimos en México también como muchos años, como 8 o 7 años, Ajá. y de ahí nos fuimos a Ecuador. Pero ahí ya la situación fue diferente porque uno de mis hijos ya no quiso ir porque ya estaba empezando la universidad. Claro, ¿No? entonces Entonces él te lo se quedó. llevabas, claro. Esa parte fue complicada porque se quedó en una edad difícil y se quedó a vivir con una de mis hermanas. Cuando en México no se usa dejar a los hijos después de prepa, sí, no. como que en otros lugares pues, acaban prepa y se van a estudiar fuera, ¿no? Y en México Y todo en es México, en familia, no pues, sé. Casi Claro. no se usa. Ahorita ya más, pero casi no se usa. Casi no se usa. O sea, y entonces eso Sí. fue dejar a tu hijo ahí. Eso sí me costó trabajo porque aparte pues sí era una edad difícil, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno fue que lo dejé con una de mis hermanas y bueno, mi mamá siempre estuvo pendiente y mi otra hermana también, entonces, bueno, por lo menos no se quedó solo, ¿no? Digamos. Claro. Y él se quedó contento. Entonces te fuiste a Ecuador. Me fui a Ecuador, Con y el grande. se fue conmigo el grande, que Ajá. se cambió de universidad porque no estaba tan contento en lo que estaba estudiando, se cambió de universidad y empezó la universidad en Ecuador otra vez. Y la chica, ella fue un poco más complicada porque la chica estaba en segundo año de prepa, en una prepa que le encantaba, ¿no? Estaba muy contenta, pero cuando le planteamos la idea de irnos, yo no pensaba dejarla porque ella sí estaba en una edad difícil, pero ella enseguida dijo, sí, yo me voy, que era la parte que yo lo habíamos platicado en algún momento contigo, que en esta vida que sales y regresas y todo, sí te empieza a gustar un poco el cambio. Entonces, cuando le dijimos a ella, dijo, yo me voy con ustedes, feliz. Entonces... Ya pasaron 4 años, sí, ya me vámonos, toca. ¿no? Entonces quiso ir, la tuvimos que sacar de la prepa, meterla a una prepa abierta en México para que terminara rapidísimo el segundo año de prepa. Lo terminó en 3 meses. Y ahí nos la llevamos a Ecuador, Ecuador. que también tiene un ciclo, un calendario escolar distinto, y entró
a hacer el último año de prepa a Ecuador. Ok, y entonces, bueno, ahorita me cuentas Sí. de las dificultades que, pero entonces de Ecuador luego se regresaron a... Y luego ya de Ecuador, México. nos venimos a Colombia, pero ahí sí ya por las edades de mis hijos. De Ecuador directo a Colombia. Directo. Ah. Por las edades de mis hijos, mi hija se regresó a México a estudiar y el grande también se regresó a México a terminar la carrera. Ok, entonces los tres... Los tres se quedaron ya en México y ya a Colombia vine yo sola, con mi esposo. Con tu esposo. Entonces esas han sido mis 4 salidas de México. Ok. Aquí sigo en Colombia, llevo 2 años. Ok. 2 años y medio. Oye, y dime una cosa, en toda esta historia que nos estás contando, ¿qué situación crees que fue la más retadora en cuestión de vivencias de tus hijos? O sea, dices, híjole, este cambio para este hijo fue fuertísimo. ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué hubieras hecho diferente ya después de haber vivido esa experiencia? Mira, te voy a decir, yo creo que de todos te puedo decir algo, ¿no? Pero bueno, te voy a contar ahora de la pequeña. La pequeña cuando se fue a Ecuador, aunque ella se quería ir, o sea, ella sí quería irse, por la situación especial, nosotros llegamos a vivir a Guayaquil, que es una ciudad pues pequeña en comparación de la Ciudad de México. Bogotá es una ciudad pequeña y es una sociedad que pues es de muchas familias y de amigos de toda la vida. Y bueno, llegamos a Guayaquil y la opción era buscar una escuela. Buscamos una escuela y la verdad es que tanto como por logística como por tamaño de la ciudad, la única opción que encontramos válida o viable fue una escuela local. Entonces ella entró a una escuela donde era la única extranjera y donde el 90% de los alumnos venía juntos desde el kinder y la mayoría eran, si no primos, vecinos. Súper local también. Súper local. Entonces, es una niña muy adaptable, que le gusta mucho el cambio. Yo creo que solo ella lo hubiera podido hacer así, pero le costó mucho trabajo entrar en una cultura tan cerrada. A fin de cuentas, terminó siendo una experiencia súper buena, le gustó mucho, pero yo creo que sí, esa fue una parte complicada. Ella sí en algún momento como que tenía unos medio buenos amigos allá y dejó otros acá y le costó esa parte de que yo sí siento que ella en ese movimiento no se sintió parte ni de Ecuador ni de México, Okay. ¿no? Como que no pertenecía al 100 a ninguno de los dos grupos. ¿Y qué hubieras hecho diferente en esa circunstancia, ya después de haber vivido todo eso? Mira, no sé qué hubiera hecho diferente. Yo me lo he preguntado muchas veces si hubiéramos hecho algo diferente. ¿Qué me hubiera gustado? A lo mejor me hubiera gustado que entrara a una escuela más internacional, pero en esa ciudad esa escuela no era opción, estaba muy lejos, muy retirada de todo y había súper poquitos alumnos. O sea, lo hubiera llevado a un colegio con 8 compañeritos en el salón, ¿no? Okay. Entonces, no, pero si me mudara otra vez, o sea, bueno, si pudiera cambiar algo, a lo mejor hubiera sido buscar una escuela que tuviera pues gente en su situación, pero en ese momento no se pudo, entonces no podía haber hecho nada diferente, ¿no? Y en términos de las escuelas, ¿qué recomiendas a las personas que ahorita justo se están mudando a otro lugar, que busquen escuelas locales o escuelas internacionales? Mira, yo en mi caso en especial, en el movimiento en Argentina, me pareció que el estar en una escuela local fue lo mejor que pude haber hecho porque sí conocieron otra cultura y a mis hijos les cambió muchísimo la manera de ver la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a decir que unas que parecen tonterías, ¿no? Pero por ejemplo, los niños tenían, por ejemplo, una calidad de vida diferente, pero no nada más calidad de vida en cuanto a lo que hacían, sino como que valoraban mucho cosas distintas, ¿no? Esos eran niños que no tenían tantos juguetes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nos fuimos, era la época esta de los juegos de video, se usaba mucho el Wii, imagínate hace cuántos años era, ¿no? De Nintendo. Y yo me acuerdo que los amiguitos de mi hijo me preguntaban, ¿de verdad lo tienen? O sea, ¿es en serio que tienen el Wii? Ajá. Todo el tiempo que estuvimos allá, era la única familia que tenía una consola con videojuegos, ¿no? Entonces, y no quiere decir que no tuvieran acceso, porque no, yo creo que no era eso, sino que los valores eran diferentes, ¿no? Las familias también eran diferentes, o sea, esa parte me gustó mucho. Los valores eran diferentes, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto que en el parque, por ejemplo, de la casa, en el conjunto cerrado donde vivíamos, había un parque, y a las 5 de la tarde
todos los papás estaban afuera con los niños, con las bicicletas, con las carreolas, ¿no? Y papás, hombres y mujeres, todo el mundo, o sea, como que era una vida a lo mejor un poco más relajada, ¿no? Okay. Eso les cambió muchísimo, el materialismo a lo mejor que podían llegar a tener en la sociedad de México, sí. Allá no lo había, entonces esa parte me encantó. Ahora, la segunda vez cuando nos fuimos a Ecuador, sí me hubiera gustado una escuela más internacional para mi hija, pero bueno, no hubo la opción. Eso es. Y dime una cosa, ¿qué crees que es lo que más les ha dejado a tus hijos haberse criado fuera en ambientes de expatriación? O sea, fuera de su país. Mira, yo creo que lo que más les dejó es que son niños súper abiertos al cambio, son súper independientes, los tres son muy independientes, no se les atora nada, que si hay que irse de viaje se pueden ir solos desde muy chiquitos, se desprenden muy fácilmente de cosas, ¿no? Como que si de repente les dices, nos vamos a ir de vacaciones a tal lado y de repente, oye, no, ya no vamos a la playa, ahora vamos a ir al monte, a lo que sea. Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Como que son muy adaptables. No alarman de pedo. No, nada. Todo como muy relajado. Ajá. Eso por un lado. Otra cosa que yo creo que les dejó súper buena es, nos llevamos todos muy bien. Somos una familia súper unida, eso, tenemos una relación súper estrecha nosotros, y bueno, yo creo que esa es la parte más positiva que tienen mis hijos hasta ahora, en esa parte. Qué padre. Sí. ¿Y cuál ha sido la más retadora? O sea, que dices, híjole. Mira, la más retadora... Por haber crecido fuera de su país, no están... Yo creo que la parte más retadora es que no tuvieron una continuidad de amigos, ¿no? De todo el tiempo, que yo creo que hoy que ya están más grandes, ¿no? Ya son adultos los tres, sí les hace falta, ¿no? O sea, ese amigo de toda la vida, que tiene tus mismas costumbres, que tiene esa parte de los vínculos, me parece fuerte. Y otra es que sí la tienen, pero yo creo que les faltó un poco de convivencia en algunas etapas, es el día a día con los primos y con los abuelos. Ándale. Esa parte yo creo que por mucho que digas, ay, sí la voy a compensar, o sea, el tiempo de calidad es bueno, pero el día a día se pierde un poco, ¿no? ¿Y a ti personalmente, qué te ha traído de positivo y qué ha sido súper difícil? Mira, a mí de positivo, ¿qué me ha traído? Yo creo que inclusive lo he trabajado con muchas terapias, porque he tenido cualquier cantidad de terapias que te puedas imaginar. Ajá. Yo creo que algo que trabajé mucho yo en tema personal es que trabajé mucho los apegos, ¿no? O sea, yo sí creo que sigo siendo, pero era una persona muy apegada, sobre todo no tanto a lo material, que también, pero muy apegada como a mis seres queridos, ¿no? Muy apegada a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas de toda la vida. O sea, yo tengo, mis mejores amigas vienen desde el kinder, o sea, y era muy apegada a esos momentos, ¿no? A mi trabajo, a mis cosas, como que era muy apegada a muchas cosas, y he aprendido yo a soltar y a darme cuenta que todo pasa, ¿no? Que no es cierto que nada es para siempre, y que todo pasa, y que la verdad, por ejemplo, en las relaciones, algo que me ha dejado muy claro eso es, yo la primera vez que salí, de repente te empiezas a sentir, porque la gente pues te empieza a olvidar un poco, ¿no? Como que ya no te habla. Ellos siguen su vida. Sí, siguen su vida. Entonces yo lo que aprendí eso, y que yo creo que es algo que se me hace súper valioso, y que inclusive mis hijos lo tienen, es que cuando te vas aprendes que si tú quieres mantener una relación, con quien tú quieras, con una amiga, hasta con tus mismas hermanas, si tú quieres mantener una relación, depende de ti. O sea, me dejo de sentir ay, ya le hablé yo 6 veces y ella nunca me devuelve la llamada. Bueno, pero yo la necesito, ¿no? Entonces, yo tengo que trabajar las relaciones. Bajarme de rayitas al ego. Exacto. Y volverte más humilde y más aterrizada. Yo tengo muchos grupos de amigas en México que solo se ven cuando yo voy, pero porque yo les hablo. Y no es porque vayan a verme a mí, sino porque yo lo propicio, ¿no? Ajá. Esa parte. Ajá. Oye, ¿y qué hacías cuando tú te mudabas? ¿Qué hacías en términos para abrirte camino en el nuevo espacio, en el nuevo lugar? Mira, los 2 primeros cambios, los primeros cambios, lo que yo hacía muchísimo es como que yo salir a buscar. Entonces me metía a cuanto grupo te puedas imaginar.
O sea, me metí a estudiar cursos de lo que tú quieras, desde tejido, desde estudiar otra carrera, o sea, me metí a hacer cualquier cantidad de cosas y buscaba como entrar en diferentes círculos porque para mí la parte social es súper importante, súper importante. Este último cambio, que ya vengo sin hijos, porque los hijos la verdad es que facilitan muchísimo las cosas, este último cambio que ya vengo sin hijos, a lo mejor sí, como que lo he tomado con más calma, he aprendido a estar un poco más sola, ¿no? Como que sí estoy más tranquila en eso, pero sí creo que sí te pueden presentar gente, pero yo creo que si sales, sí tienes que tomar tú las riendas, o sea, tocar puertas. Sí, tocar puertas. A ver a qué grupo me meto y a ver a qué clase entro y aprender a sonreír y el típico, hola, ¿cómo estás? Me llamo Gaby, ¿no? Tienes que hacerlo porque pues, las puertas no se abren solas. Claro, y de eso también depende mucho tu calidad de vida en el lugar, ¿no? Si tienes una red de amigos que te soporte, es muy importante para que puedas estar contento en el lugar. Sí. Y otra cosa que se me pasó un poco preguntarte, o sea, me dijiste que las cosas positivas de esta vida de expatriación que te ha traído a ti personalmente, ¿y las negativas? O no vamos a llamarle negativas, vamos a llamarle los retos. Los retos. Sí, claro, porque si eso de negativa sí se ve así. A ver, los retos es, yo lo que yo creo que es el principal reto es para mí, en lo personal es la parte del desarrollo de la vida profesional me ha costado mucho trabajo. O sea, el llegar a cada lugar y ahora ver cómo empiezo a poder trabajar, yo me dedico a dar cursos y a dar conferencias y a dar un poco de coaching. Entonces me cuesta trabajo esa parte. Esa parte a mí siempre me ha pesado un poco, ¿no? O sea, como que el dejar todo y otra vez vámonos. Ándale. Pero que también me ha traído cosas buenas, ¿no? Pero esa parte es. Y la otra parte que es otro reto muy fuerte es que yo creo que, a lo mejor desde mi creencia o desde mi perspectiva como mexicana, no sé, o la familia en la que crecí, para mí la parte de los lazos familiares es bien importante y yo creo que sí se pierde un poco cuando te vas y cuando, ¿no? O sea, como que es lo que te digo, el día a día es lo que hace. El que no estén tu mamá ahí, sí, exacto. tus hermanas. Yo siento que me pierdo muchos momentos, trato de ir muchísimo, eso pero sí, es de las cosas más lo pierdes, ¿no? Sí. Es verdad. Los cumpleaños y cosas así. Sí. Oye, y algo que te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar esta vida de expatriación y que no te dijeron y que ahora dices, ay, si alguien se va yo les diría esto, porque seguro les va a servir, ¿qué sería? Mira, algo que me hubiera gustado que me dijeran es, bueno, esta parte que te decía ahorita, ¿no? Que de repente cuando vives un cambio así, sientes que se te cae todo, ¿no? Entonces, como que sufres mucho. Bueno, a mí me pasaba que yo de repente cuando me fui a Argentina la primera vez, como que sufría mucho y yo decía, ay, es que no voy a ver a mis amigas y no estoy en el cumpleaños o en la primera comunión del sobrino y me voy a volver a perder esto. Y la verdad es que yo creo que me hubiera gustado que me dijeran, ¿sabes qué? Disfruta lo que tienes y lo que fue, ¿no? O sea, no engancharte en las cosas que pierdes, ¿no? Eso me hubiera gustado, como... Te azotaste mucho en el primer cambio y no pudiste ver las cosas que estabas viviendo, ¿no? En el primero y en todos. Yo creo que en todos cada vez menos, pero sí me pasó esa parte de que a lo mejor, no sé, es como cuando, esa analogía que te dicen mucho de cuando nadas, ¿no? O sea, que pues, si no te sueltas de la orilla no puedes alcanzar la otra orilla, ¿no? Entonces, esa parte me costó, ¿no? Qué lindo eso. Yo en Argentina lo que hacía casi en todas las vacaciones era que iba a México, mucho. Entonces, yo creo que sí hay que mantener las relaciones, porque digo, la parte más importante también es la de las relaciones, pero yo creo que al principio, sobre todo a lo mejor el primer año, yo trataría de no volver tan seguido. Porque te voy a decir, como que para mí era, y eso me lo dijo creo que mi hija chiquita, me decía, mamá, es que cada que vamos a México es como que me vuelve a doler igual y a veces más, ¿no? O sea, la primera vacación es como arrancarte una curita de a poco, ¿no? O sea, como yo creo que hay que arrancártela de golpe y dejar que sane y luego ya volver, ¿no? Entonces, eso yo hubiera hecho. A lo mejor al principio tratar de no que comparara, pero tratar de no recordar tanto lo que dejé, sino enfocarme más en disfrutar lo que estoy viviendo o lo nuevo que tengo, ¿no? Esa parte me parece que me hubiera gustado que me dijeran.
Bueno, pues mil gracias, Gaby, por todas tus experiencias compartidas. Seguramente les va a servir mucho a las personas que nos ven. A mí me encanta platicar siempre contigo y nos reímos mucho y reflexionamos mucho y nos burlamos mucho, que eso es muy importante, burlarse de uno mismo y no tomarse tan en serio. Y bueno, pues padrísimo que estamos empezando esta nueva aventura. Mucha suerte para las dos. Mucha suerte. Para las próximas entrevistas que hagamos. Los esperamos a todos. La verdad es que se va a poner cada vez más divertido. Hay unas experiencias súper buenas. Bueno, gracias.